¿Sí se entendió o no se entendió? Solamente, Sí. A ver, dígame. ¿cuántos autores fueron los que, cuántos escritores escribieron los 5 libros? Los escritores fueron 5 autores. Bueno, fueron en 500 años. Sí, pero esos autores escribieron el libro en su época, o sea, en lo que Dios les concedió vivir. En ese tiempo reunieron, recabaron, recopilaron y lo dejaron plasmado, por ejemplo, en un libro, ¿sí? Y ya Después llegó otro. y fue otro libro, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Sí? O también puede ser, sí. Los libros no se escribieron aquí como que se sientan y se ponen a escribir, no, son relatos que se fueron dando durante los 4 o 5 siglos, que después en los 70 reunieron todos sus escritos y formaron ya el libro que tenemos referencias. Pero no es que sea un solo escritor, porque en 5 siglos nadie va a escribir 5 siglos que escribir. No, sí, pero lo que me refería era precisamente eso. O sea, en la época en que cada uno de estos escritos o escuelas vivieron, recopilaron esa información y la dejaron plasmada por escrito, ¿no? Por otra parte también, hay que considerar que esta sabiduría que se recopiló, aquellos autores pues que fueron recabando información o recopilando sabiduría, ellos fueron como presentando sus trabajos a otros. Porque en este caso, en el libro de los Proverbios, se dice que del capítulo 1 al 9 fue una escuela quien recopiló esa sabiduría que se encontraba en esos capítulos. Y del 10 en adelante fue otra escuela que recopiló otra información, otra sabiduría. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por eso encontramos en los libros que no hay a veces como cierta coherencia. A veces de repente están hablando de algo y de un salto a otra cosa. Decimos, bueno, pues ¿por qué o qué pasó? Bueno, es que fueron varios los que recabaron esa recopilación y después la presentaron y se unió, ¿sí? Más o menos. Aunque toda estuvo inspirada por el mismo espíritu. Sí, toda estuvo inspirada por el mismo espíritu. Por ejemplo, se dice que algunos salmos fueron compuestos por el rey David. Sí. Algunos. Sí. No todos. Cierto. Y otros de origen desconocido, ¿verdad? Sí. Ajá. Eso es lo que va sucediendo. ¿Otra pregunta por allá? No que ver con el tema de hoy, pero doctor de la iglesia y padre de la iglesia es lo mismo. No. Hay doctores de la iglesia que no son padres de la iglesia. Y hay padres de la iglesia que son doctores. ¿En qué consiste un doctor y en qué consiste un padre de la iglesia? El padre de la iglesia solamente puede llamarse así si tiene 4 características, ¿sí? La primera es la antigüedad, que haya vivido los primeros 8 siglos de la iglesia. Segundo, porque hay doctores que son actuales, ¿sí? Como por ejemplo uno de los actuales, pues, ¿cuál será? Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Que es en el siglo XIX, ¿verdad? También otro de los doctores es San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila. Son alrededor de 36 o 37 doctores actuales, ¿sí? Otro de las características de un padre de la iglesia es su santidad. Tercero es la eminencia de enseñanza. Y cuarto, que sea reconocido
por la iglesia, ¿sí? Y un doctor de la iglesia también, sobre todo, primero que sea santo, y segundo, que con su doctrina haya abierto nuevos caminos de comprensión del misterio, ¿sí? Ese es un doctor de la iglesia, más o menos. Sí, gracias. Entonces, no todos los doctores son padres. Y algunos padres fueron doctores. Por ejemplo, San Agustín es padre de la iglesia y a la vez es doctor. San Gregorio Magno es padre de la iglesia y a la vez doctor. San Juan Crisóstomo también, ¿sí? San Isidoro de Sevilla también, ¿sí? Más o menos. San Juan Damasceno también. San Ambrosio, San Atanasio, San Gregorio de Niza, ¿no? Más o menos. Aquí bueno, creo que en los salmos se menciona mucho Sión. Yo creía que Sión era el cielo, ¿no es? Pudiera ser, es que Sión es un monte elevado. ¿Y el Negev? El Negev, pues necesitaría yo investigar, ¿verdad? Sí he escuchado mucho de ese nombre, ¿verdad? Negev. No sé exactamente dónde quede, ¿sí? La ubicación. Pero sí, sí es el monte Sión, ¿sí? Sí. En algunos salmos se habla del monte Sión, vértice del cielo. Es decir, como es el que toca el cielo, ¿no? Tal vez no sea por su elevación, sino por el significado que él tiene para el pueblo de Israel, porque se le dice el monte de Dios, ¿sí? Así como por ejemplo el Tabor o el Calvario, ahora tienen ese significado muy profundo para nosotros, ¿sí? Porque el Tabor fue donde Cristo se transfiguró y el Calvario fue donde Cristo murió. Así para ellos tenía un sentido así como divino, ¿sí? De hecho hay un monte en el cual subió Elías, ¿no? ¿Sí se acuerdan cuál era ese monte? El monte Sinaí, ¿no? Creo que fue también en el que subió el mismo Moisés, ¿no? Y el monte Sión se habla de él como cuando algunos padres de la iglesia hacen interpretación de Sión, dicen, el monte Sión, dice, ha de entenderse como el reino eterno, ¿sí? Por el sentido que se le daba en la antigüedad a este monte, ¿sí? Porque se representaba con el sentido de elevación, de altura. Por eso cuando en la escritura se habla de la hija de Sión, se aplica este término a la Virgen María, ¿sí? Que se le dice, ¿no? Pues ella es la más excelsa de las criaturas, es la hija del Altísimo, ¿no? O sea, pero en ese sentido, pues en el que Dios le concedió a ella dones inmensos para la misión que le confiaría, ¿no? ¿Sí, más o menos? Sí, la pregunta, bueno, ya es cuando Salomón construye el templo, ¿ya había el muro de los lamentos o eso es más actualizado? No, pues yo creo que es más actual, ¿verdad? Fueron creándose tradiciones, modos de hacer oración, ¿sí? Entonces en esos modos, en esas tradiciones, ellos fueron creando como acercamientos al misterio de Dios de diferentes maneras y diferentes modos también de orar, ¿sí? Ese modo de hacer oración, pues no sé exactamente cuándo comenzó, pero fue muy posterior a la construcción del templo. Posiblemente haya comenzado un poquito después del exilio o del destierro, ¿verdad? Sí. Cuando ellos ven que el templo pues de repente es destruido, ¿verdad? De ahí viene precisamente como la inspiración del libro de las Lamentaciones, ¿no?
que son propiamente, se le atribuyen al al profeta Jeremías, ¿no? Entonces, a partir de ahí como que se crea ese sentido, ¿no? De la lamentación por el pueblo que ha sido profanado, ¿no? Pueblo de Dios, en el que Dios siempre ha estado presente, pero por su actitud, por su comportamiento, por su lejanía de Dios, pues de repente pues ha sido duramente castigado, ¿no? No por Dios, sino por sí mismo, ¿no? Por su pecado. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya, ¿verdad? ¿Sí más o menos quedó claro o no? Sí, Bien. ¿Dónde? Nos deja mucha tarea. Sí, ¿verdad? Hay mucho. Bien, pues vamos a... Vamos a terminar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salvador del mundo, Señor de los ángeles, por tu cruz gloriosa la muerte venciste. Oh Señor, consérvanos los dones amables que con sufrimientos tú nos mereciste, y a quienes a precio de dolor salvaste, llévalos al cielo para que te alaben. Llévanos a todos, Señor, suplicámoste, pues que nos hiciste reino de tu Padre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.